Pienso que la producción de ciertas imágenes de alguna manera evidencia o refuerza jerarquías que han sido impuestas a través de narrativas universales. Por ejemplo, yo he trabajado con imágenes de moda en las que podemos ver, son imágenes que han sido producidas en regiones del sur andino, en el Perú, y en estas imágenes podemos ver a una modelo que posa frente a un grupo de personas originarias de esa región, y en estas imágenes la jerarquía está muy clara. O sea, el protagonismo la tiene la modelo, que representa, digamos, el ideal de belleza occidental, y las personas que están siendo parte de la imagen finalmente no tienen una identidad clara, ni se les toma en cuenta la especificidad de sus tradiciones. La serpiente es uno de los tantos símbolos que yo utilizo como para confundir el origen de ciertas representaciones y cruzar imaginarios que vienen de contextos geográficos o de momentos históricos muy distintos. Y al descontextualizar estos símbolos trato de abrir maneras nuevas o más bien como no lineales de pensar en la historia del arte o del diseño. Si pensamos en la serpiente, la podemos encontrar en representaciones de la iconografía precolombina, pero también la podemos encontrar en representaciones religiosas europeas. También está muy presente en la cultura popular contemporánea o en piezas de alta costura. Entonces, al, digamos, no revelar las fuentes de dónde provienen estas imágenes, me interesa un poco como desestabilizar las ideas predeterminadas que tenemos sobre ciertos símbolos, y también otra vez abrir preguntas sobre por qué a algunas culturas se les asocia el pasado y se les considera estáticas, y a otras siempre se les asocia con el progreso y con el futuro y con el presente, ¿no? Creo que en América Latina estas imágenes, como por ejemplo las escenografías de cierta época de la televisión, tienen un poder muy fuerte como elemento de mediación. Estas escenografías toman como referencias corrientes de las vanguardias artísticas europeas, pero las traducen desde un lugar con una dimensión política muy distinta y con una materialidad muy distinta. Entonces, es en ese cruce y esa traducción en el que yo puedo también especular un poco sobre cómo se ha construido la idea de modernidad, cómo esta idea de modernidad ha excluido muchas prácticas, y también me interesa mucho revelar esta incomodidad o este desfase que sucede cuando un modelo pensado desde Europa se trata de instalar en lugares que tienen maneras de pensar muy distintas y de sentir muy distintas, y sobre todo de producir imágenes. Si hablamos de imágenes que provienen de la cultura de masas o de la moda, creo que lo deseable es como intrínseco a su producción, porque son imágenes que están pensadas para seducir. Entonces, a mí lo que me interesa de lo deseable de esas imágenes es más bien qué proyecta ese deseo y qué pasa cuando ese deseo es inalcanzable en ciertos contextos, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer a través de mi trabajo es desplazar el deseo, exagerarlo muchas veces, pero lo que me interesa básicamente es desestabilizarlo de alguna forma, ¿no? Sí creo que he sabido que la historia del arte ha tenido una narrativa básicamente eurocéntrica, y que eso es algo que sí se viene, digamos, desestabilizando en los últimos años. Se están considerando prácticas que no se consideraban antes dentro de la escena del arte contemporáneo. Eso me parece importantísimo y espero que siga siendo así. En mi caso, creo que podría decir que el imaginario de la cultura popular o de la cultura de masas latinoamericana, que también ha sido desestimada y marginalizada, digamos, por las élites, es un campo o un terreno muy potente para entender ciertas maneras de sentir o de pensar de la región que fueron rápidamente sintetizadas por la música y por la televisión. Y eso es lo que yo trato de hacer a través de mi trabajo, ¿no? Como usarlo como un elemento de estudio para establecer ciertas hipótesis y también responder ciertas preguntas. Creo que mi trabajo
transita dos líneas de investigación que generalmente se terminan cruzando. Por un lado me interesa mucho, como dije antes, tratar de entender cómo se ha construido o cómo se han construido diferentes ideas de modernidad en América Latina. Y también me interesa mucho trabajar con o alrededor de problemáticas relacionadas a la identidad de género, también en la región. Mi aproximación a estos temas siempre es muy personal o muy intuitiva. Me interesa mucho pensar en cómo se ha construido mi propia identidad como mujer latinoamericana y cómo esto se relaciona con otras identidades. Y me interesa también cómo estas historias y estas imágenes han influido de alguna forma en la construcción de estas identidades y cómo estas imágenes no solo representan ideas, sino que también son capaces de modelar ciertas formas de sentir o de pensar y de entenderse en el mundo. Otra cosa que me parece importante también es, y que suelo hacer en mi trabajo, es siempre jugar con esta noción preestablecida sobre la alta cultura y la baja cultura y preguntarme por qué ciertas prácticas o ciertas estéticas están relacionadas a un concepto y por qué ciertas otras al otro, ¿no? Entonces, siempre estoy como generando esa tensión a través de los materiales, del uso del espacio y también de los referentes que elijo.